El verdadero origen de la Pascua. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El verdadero origen de la Pascua. La Pascua es un día festivo celebrado por millones de personas en todo el mundo creyendo que honran la resurrección de Jesucristo. Es un día de fiesta movible o inconstante que corresponde con el primer domingo de luna llena después del equinoccio de marzo y ocurre en fechas diferentes en todo el mundo porque las iglesias occidentales utilizan el calendario gregoriano mientras que las iglesias orientales utilizan el calendario juliano. Así que, ¿cuándo comenzó esta fiesta y cuáles son sus orígenes? Desafortunadamente, la mayoría de las gentes acepta como verdad todo lo que les han enseñado y asumen que lo que creen y hacen es correcto y no toman el tiempo para investigar si algo es cierto o no. ¿Es la Biblia la fuente de tus creencias o es alguna otra autoridad? Cientos de millones de personas celebran la Pascua para honrar la resurrección de Jesucristo, por tanto, debe ser bíblica. Investiguemos el asunto con más profundidad para ver si es cierto o no. ¿Mencionan las Sagradas Escrituras conejos de Pascua, huevos de Pascua, canastas de dulces, la Cuaresma y el Viernes Santo? Las religiones del mundo celebran la Pascua, pero no la Pascua que Jehová instituyó para su pueblo. En Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesucristo dijo a los fariseos: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La Pascua requiere un escrutinio bien profundo y la Biblia es la única fuente de información que puede aclarar cualquier duda. Las religiones del mundo celebran la Pascua o Easter, que revela un vínculo inusual entre la fe cristiana y las prácticas de las antiguas religiones paganas. Muchos estudiosos creen que la palabra Pascua, o en inglés Easter, se deriva de Eostre u Ostara, la diosa teutónica de la primavera. Ambos nombres se derivan del nombre Ishtar, una diosa babilónica. Estos nombres se asociaron con la mitología, la primavera y con la fertilidad, y muchos festivales se celebraban en el primer día del equinoccio de primavera, o sea 21 de marzo. Las celebraciones incluían un conejo, huevos de colores y regalos que representaban la fertilidad. En realidad, los orígenes de la Pascua, Easter, se remontan a los tiempos de la Torre de Babel. La Pascua o Easter tiene sus raíces en antiguas religiones politeístas, religiones que adoran a múltiples dioses y diosas. El término ni se encuentra en las Sagradas Escrituras ni es asociado con la resurrección de Jesucristo. Absolutamente no existen versículos bíblicos que respalden la celebración de esta tradición pagana. Además, la Biblia no menciona nada acerca de los huevos de Pascua, cestas de Pascua, conejitos de Pascua o incluso el domingo de resurrección. Y ellas son evidencia sólida de que estos conceptos eran parte de los rituales paganos del antiguo misterio religioso babilónico. También la Pascua o Easter tiene sus orígenes en el mundo del ocultismo. La Pascua no es lo que usted piensa. La Pascua o Easter se originó en la antigua Babilonia de un sistema idólatra inventado y promovido por Satanás, el padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. El término Pascua o Easter se deriva del nombre Ishtar, que se originó del antiguo misterio religioso babilónico después del diluvio. La Iglesia Católica Romana es la principal promotora de este misterio religioso, así como de la Pascua, Easter y de muchas otras fiestas ocultistas y paganas. Este día conmemoró la resurrección del dios Tamuz en tiempos antiguos. Toda práctica profana e idólatra que pudiéramos imaginar se originó antes o después de los acontecimientos de la Torre de Babel, cuando Jehová Dios confundió y dispersó a la gente sobre la faz de la tierra, según Génesis capítulo 11, versículo 9. Ishtar o Easter Pascua era adorada como Astarte, reina de los cielos, lo mismo que los católicos romanos llaman a su Virgen María. Diosa de la fertilidad, madre naturaleza, la diosa de la primavera y del amor sexual y del nacimiento. Muchos la consideraban una mediadora entre Dios y el hombre, lo que los católicos romanos consideran a su Virgen María.
Las tradiciones paganas de la Pascua. Ofrendas de Pascua a la Reina del Cielo, flores recién cortadas, bollos calientes decorados con cruces, las tortas en forma de estrella, nuevas ropas para celebrar el festival, celebración de la salida del sol para acelerar simbólicamente la llegada anual de un huevo de Ishtar del cielo, su supuesta reencarnación. Los desfiles de Semana Santa. Conejo de Pascua, la canasta de Pascua, huevos de chocolate de Pascua, búsqueda de huevos de Pascua, las vigilias de Pascua o la víspera de Pascua o Sábado Santo, la decoración de las iglesias con flores, los sacrificios humanos a través de rituales satánicos. El conejo de Pascua. El conejo era un símbolo asociado a la diosa germánica Eostre u Ostara, que representaba el inicio de la primavera. Se conoció como un símbolo sexual de la fertilidad. Las religiones que se desarrollaron después de la Torre de Babel asocian el conejo con periodicidad tanto humano como lunar. Por eso la Pascua o Easter está asociada directamente con la luna. Por tanto, es una tradición pagana que se remonta a la antigua Babilonia y la Torre de Babel. El huevo de Pascua. El huevo representa la primavera, la fertilidad y la renovación y se remonta a los antiguos egipcios y los persas, quienes pintaban los huevos de diferentes colores y los comían durante sus festivales de primavera. Para los egipcios un huevo simbolizaba el sol, mientras que para los babilonios el huevo representaba la eclosión, salida del cascarón de la diosa Ishtar, que había caído del cielo hasta el río Éufrates. En Roma, el huevo místico precedió procesiones en honor de la madre diosa romana. Los druidas utilizaron el huevo como su emblema sagrado. En el norte de Europa, en China y en Japón, los huevos eran pintados para sus fiestas sagradas. No cabe duda que estos elementos representativos de lo que conocemos como Pascua o Easter son de orígenes paganos. La Biblia misma considera al conejo un animal impuro. Levítico capítulo 11, versículo 5. La verdadera Pascua bíblica. La mayoría de las gentes considera la Pascua bíblica un día festivo judío y la Pascua, Easter, un día festivo cristiano. Pero al comparar ambas festividades encontramos algo totalmente diferente. Existen por lo menos 5 diferencias principales entre ambas. Origen bíblico versus ninguna referencia bíblica. El verdadero origen de la Pascua se encuentra en Éxodo capítulo 12. Los israelitas habían sido esclavos de los egipcios, quienes se negaron a dejarlos ir. Debido a la obstinación de Faraón, Jehová envió una serie de plagas contra Egipto, incluyendo una plaga que mató al primogénito de todas las familias y animales. Jehová perdonó o pasó por alto solamente a aquellos que marcaron con la sangre del cordero sus puertas. Éxodo capítulo 12 versículos 12 y 13. El día se llamó la Pascua e Israel debía guardarlo como un recordatorio de su liberación de la esclavitud en Egipto. Éxodo capítulo 12 versículo 14. Levítico capítulo 23 versículos 4 y 5. ¿Y qué de la Pascua o Easter? No se encuentra como ordenanza en la Biblia. Solamente se encuentra en Hechos capítulo 12 versículo 4 en la Biblia King James Version de 1611, pero la mayoría de los estudiosos lo reconocen como un claro error de traducción. Las traducciones modernas la reemplazan con la definición bíblica correcta para Pascua. Existen más de 70 referencias a la Pascua bíblica en el Antiguo y Nuevo Testamentos, pero no hay referencias legítimas a la Pascua o Easter, ordenada por Dios versus tradición humana. Una de las principales diferencias entre la Pascua bíblica y la Pascua Easter es esta. Jehová ordenó que la Pascua fuera celebrada por su pueblo. Él nunca ordenó observar la Pascua para conmemorar la resurrección de Jesucristo. ¿Quién ordenó la observancia de la Pascua o Easter? Es un hecho histórico que la Iglesia Católica Romana ordenó la observancia a través del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. A los líderes de la Iglesia Católica Romana no les agradó la autoridad escritural de la Biblia
Por tanto, establecieron su propia autoridad y cambios e ignoraron la advertencia de Jesucristo al sustituir los mandamientos de Dios por tradiciones humanas. Jesucristo nos advierte en Marcos capítulo 7, versículo 13, que estamos invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Día fijo versus día movible. Jehová Dios ordenó que la Pascua se celebrara anualmente en un día específico, el día 14 del primer mes del calendario hebreo, según Deuteronomio capítulo 16 versículo 1 y Levítico capítulo 23 versículo 5. La Pascua bíblica fue despreciada en el año 325 después de Cristo, cuando el Concilio de Nicea estableció su propia versión de la Pascua o Easter, que se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena o del equinoccio vernal, de acuerdo a una aproximación eclesiástica del 21 de marzo. Esto produjo una fecha movible que no concordaría con la Pascua bíblica instituida por Dios. Por eso las iglesias occidentales utilizan el calendario gregoriano y las iglesias orientales utilizan el calendario juliano, por lo que sus fechas para la Pascua o Easter son diferentes. Recordatorio de la muerte de Cristo versus su resurrección. El Señor Jesucristo fue ordenado como el Cordero Pascual que sería sacrificado para libertarnos del pecado. Juan capítulo 1 versículo 29. La Pascua de Éxodo capítulo 12 confirmó el sacrificio del Señor Jesucristo aproximadamente 1500 años después. Así como los israelitas fueron salvados de la muerte por la sangre del Cordero en Egipto, nosotros podemos ser salvados de la muerte eterna por la sangre de Jesucristo. En su última Pascua el Señor instituyó el pan y el vino sin levadura como nuevos símbolos, representando su cuerpo quebrantado y su sangre. Él nos ordenó: haced esto en memoria de mí. Lucas capítulo 22 versículo 19. El apóstol Pablo nos enseñó a mantenerlo en la noche que fue entregado, o sea, la tarde de la Pascua. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23. La Pascua o Easter pretende celebrar la resurrección de Jesucristo. El problema es que, aunque su resurrección fue extremadamente importante, Él nunca estableció una observancia anual. Tampoco existe evidencia bíblica que compruebe que los apóstoles o la iglesia primitiva la celebraran. Además, evidencia bíblica comprueba que Jesucristo no resucitó un domingo por la mañana. Símbolos de la Pascua bíblica versus símbolos de la Pascua Easter. Los símbolos de la verdadera Pascua están llenos de un significado muy profundo. El Señor Jesucristo mismo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Además, el pan sin levadura representa su cuerpo sin pecado y quebrantado. Mateo capítulo 26 versículo 26. Y el vino representa su sangre que fue derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26 versículo 28. El lavado de los pies representa la humildad y la actitud de servicio del Señor que debemos emular. Juan capítulo 13 versículos del 5 al 8, del 9 al 11 y del 12 al 15. Los principales símbolos asociados con la Pascua pagana o Easter son los huevos y los conejos, que tienen profundas raíces en las antiguas prácticas paganas porque representaban antiguos símbolos de fertilidad. Además, el nombre de la Pascua pagana o Easter se originó de una antigua diosa pagana llamada Ishtar, que tienen estos símbolos paganos que ver con Jesucristo, su sacrificio y resurrección. La Pascua, conocida como Easter, no es cristiana. La Pascua o Easter se ha introducido en muchas congregaciones cristianas, pero esto no la hace cristiana. En el año 325 el Concilio de Nicea estableció dos reglas: la independencia del calendario judío y uniformidad en todo el mundo a favor de la Pascua o Easter, las cuales eran las únicas reglas explícitamente presentadas por el concilio para dicha celebración. Asimismo, se estableció el primer domingo después de la luna llena y el equinoccio de marzo. Hasta el siglo IV después de Cristo, la verdadera Pascua bíblica se celebraba
Cuando el cristianismo fue corrompido por los gentiles, una designación por el Concilio de Nicea por un día festivo aislado se hizo más importante. El concilio desestimó la Pascua bíblica que Dios había establecido. Siglos después, la Iglesia Católica Romana aligeró sus pasos en la historia para colocar las tradiciones de los hombres por encima de los mandamientos de Dios. No es difícil discernir el engaño y confusión que Satanás ha orquestado con éxito a través de estas tradiciones que se practican no solo inadvertidamente, sino deliberadamente por la mayoría de las gentes año tras año. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Participarán usted y su familia de los rituales demoníacos que se celebran en honor a Moloch y Baal, otros nombres para Satanás, o dirigirá su atención hacia Jehová Dios? La Iglesia Católica Romana, los herederos de la religión babilónica que han corrompido todos los aspectos del cristianismo con todas sus falsas doctrinas, continuarán promoviendo esta fiesta satánica. ¿Cuántas congregaciones cristianas hoy día celebran la Pascua bíblica? Jeremías capítulo 51 versículo 7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En los primeros siglos del cristianismo se observaba la Pascua bíblica, no la Pascua Easter, de origen pagano. Ambas son conceptos totalmente diferentes. La Pascua fue establecida por Jehová Dios en Levítico capítulo 23 versículo 5, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Pascua es de Jehová. La otra Pascua, Easter, es una celebración pagana que se remonta a los tiempos de la antigua Babilonia y que en el año 325 el primer concilio de Nicea la estableció como un día de fiesta. Muchas personas, especialmente muchos llamados cristianos, celebran la Pascua o Easter en lugar de la Pascua bíblica, creyendo que es bíblica. Incluso ellos celebran el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, que es una falsa doctrina que no es mencionada en las Sagradas Escrituras. Sus orígenes son paganos y no se debe celebrar. El mundo y su ceguera espiritual. Las tradiciones y doctrinas de antiguas religiones se han infiltrado en la vida de muchas personas a través de la historia. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 21 nos enseña: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cualquiera que participa de la celebración de la Pascua, Easter, transgrede la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras no instruyen a los creyentes a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo, porque la Pascua o Easter es una fiesta pagana que está vinculada a la luna llena, a una diosa pagana y a sacrificios humanos. El Señor Jesucristo no se siente honrado mientras ve al mundo entero celebrar tradiciones satánicas que su Padre no estableció. Él nos pregunta en Mateo capítulo 15 versículo 3: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es hora de que el mundo reflexione. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.